la parsha de esta semana, Parshas Miketz, encontramos cómo Yosef se transforma en el virrey de Egipto. Es decir, por debajo de Faraón no había autoridad superior a la de Yosef. Había una hambruna muy grande en la tierra de Canaán, donde vivía Jacob con sus hijos, y los hijos de Jacob van a comprar grano, trigo, etcétera, comida, a Mitzrayim, a Egipto, y terminan prosternándose frente a Yosef. Yosef los reconoce y recuerda los sueños que Yosef tuvo sobre sus hermanos prosternándose a él 22 años atrás. Yosef no se muestra como Yosef, no les informa inicialmente que él era Yosef y los trata en forma bastante dura, etcétera. Pueden ver la historia. El punto es que si fijamos en la parsha pasada, cuando Yosef efectivamente tuvo sus sueños sobre sus hermanos, encontramos que cuando Yosef le cuenta a los hermanos, le cuenta a su padre, lo odiaban los hermanos de Yosef por los sueños que tenía. Nosotros vamos a prosternarnos a vos. ¿Quién sos vos? Sos el más chico, etcétera. Te estaba Binyamin, pero el punto es que los hermanos lo odiaban a Yosef por el aprecio que su padre les tenía y por los sueños que tenía Yosef. Y cuando Jacob escuchó estos sueños, Jacob, la Torá nos cuenta, Oviv Shomer Sadavar. Jacob estaba esperando a ver cuándo va a pasar esto de que los hermanos de Yosef se van a prosternar a Yosef. Ahora bien, en la práctica, entre el momento en que Yosef relató sus sueños y generó tanta bronca y tanto enojo, etc., hasta que en la práctica se cumplieron esos sueños, se prosternaron los hermanos de Yosef a Yosef, pasaron 22 años. Y en esos 22 años, Jacob sufrió muchísimo la pérdida de su hijo preferido. Yosef fue vendido a la esclavitud. Yosef estaba en la cárcel, pasó montones de pruebas y dificultades hasta que llegó a la cima, al tope, al virreinato de Egipto, que era el gobierno más poderoso de la tierra. Pero pasaron momentos durísimos. Los hermanos de Yosef mismos tuvieron que sufrir. Yehuda sufrió, Reuben sufrió y tuvieron que hacer tshuva, arrepentimiento, etc. Montones de cosas terribles que tuvieron que pasar para que en la práctica se cumplan los sueños de Yosef y se prosternen los hermanos de Yosef a él. ¿Por qué era necesario tanto sufrimiento? ¿Por qué era necesario que realmente se cumpla esto de que los hermanos de Yosef se prosternen? ¿Cuál es la idea? Y el punto, una forma de explicar es el siguiente. El punto es el siguiente. Hay dos formas de vivir la vida, básicamente. Como la vivían los hermanos de Yosef, como la vivía Yosef. Los hermanos de Yosef, en la práctica, desde el comienzo del judaísmo, por así decir, Abraham Avinu, si lo consideramos a Abraham como el primer judío, que es algo discutible, pero no importa. Si lo consideramos a él como el primer judío, a partir de él en adelante, hasta Jacob, e incluso los hijos de Jacob, vivían como pastores. Los pastores en general están pastando básicamente sus ovejas, su ganado, etc. Y tienen tiempo para contemplar, para pensar, no están involucrados en los asuntos más mundanos, más materiales, más groseros, por así decir, sino que, de vuelta, están pastando sus ovejas, las llevan para un lugar, las llevan para otro lugar, caminan por acá, caminan por allá, y esto les da permiso de contemplar en la grandeza de Dios, dedicarse al desarrollo espiritual, personal, sin importar lo que pasa con el resto del mundo. No me interesa. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el resto del mundo me termine afectando. Prefiero apartarme del mundo y soy feliz. Estoy conectado con Dios, estoy conectado con la Toira, sea lo que fuera de Torah que estudiaban, no importa. El punto es que esta es la forma que vivieron los primeros 200 años nuestros patriarcas. Pero Yosef era diferente. Yosef tenía otra perspectiva, otra forma de lidiar con el mundo. Yosef estaba involucrado en el mundo. Yosef estaba en la casa de Potifar, ocupándose de toda la casa, menos su esposa. El resto lo hacía todo Yosef. Decidía todo, ponía, sacaba, etc. Estaba involucrado en los asuntos y los negocios de Potifar. Yosef luego es echado de la cárcel. Se transformó en el líder de la cárcel, en el oficial de la cárcel. Hacía todo lo que tenía que hacer en la cárcel. Era el jefe de la cárcel. Luego Yosef fue puesto como virrey. Yosef estaba ocupándose de todo Egipto. El faraón estaba tomando sol no sé dónde, y Yosef estaba ocupándose de vender grano, de recibir el dinero, de todo tipo de negocios que ocurrían en todo el reinado de Egipto. Yosef era el que mandaba. Nuestros héroes dicen incluso que una persona no levantaba su pierna para montarse un caballo sin el permiso de Yosef. Quiere decir que estaba ocupado de todos los asuntos de Mitzrayim, y aún en Egipto, y aún así nunca perdió su vínculo con su raíz, con su esencia, con su judaísmo, entre comillas, como vivían en aquella época los patriarcas el judaísmo. Quiere decir que Yosef estaba metido a fondo en el mundo, pero aún así conectado con Dios. Ahora bien, esta diferencia entre estar separado del mundo para no perder la conexión con Dios, o estar metido en el mundo y aún así conectado con Dios, esta diferencia es justamente lo que Jacob sabía que tenía que ocurrir
para que sus hijos, o sea, nosotros, por miles de años después de Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, etc., podamos soportar el exilio en el que vivimos. Dicho de otra manera, la forma de vivir de nuestros patriarcas, de ser pastores, alejados del mundo, eso tenía que subyugarse, entre comillas, prosternarse hacia la forma de vivir de Yosef. Porque, de vuelta, nuestros patriarcas sabían, y esto es un pacto que hizo Dios con Abraham, que íbamos a ser extraños en una tierra no nuestra, que iba a haber un templo, se iba a destruir el templo, el segundo templo, se iba a destruir el segundo templo, íbamos a estar esparcidos por el mundo, iba a haber un exilio en muchos sentidos. Exilio en Egipto, exilio en Babilonia, exilio griego, exilio romano, exilio de la sociedad, de las dificultades y los valores que la sociedad tiene hoy en día, que son valores muy diferentes a los valores del judaísmo. Todo esto es un exilio que íbamos a vivir. Pero para poder pasar ese exilio, íbamos a tener que vivir la vida de Yosef, no la vida de los pastores antes que Yosef, incluyendo sus hermanos. Por eso tenía que ocurrir esto de prosternarse, incluso sufriendo, incluso con las dificultades que eso llevaba involucrado. Para Jacob, 22 años de sufrir y llorar a su hijo, aún así, esto era la preparación para hacer el cambio de vida pastor a vida político, diplomático, a vida de persona involucrada en el mundo, pero sin perder su conexión. Y por cuanto todo el pueblo de Israel somos llamados Son Yosef, el rebaño de Yosef, evidentemente obtenemos de él la fuerza y la energía para que, incluso estando involucrados en lo más bajo de lo más bajo, nunca nos olvidemos que tenemos un vínculo directo con Dios, una conexión directa con Él, y que en la práctica nuestra misión es revelar la presencia de Dios, incluso en ese nivel más bajo, tan bajo, en que la persona se encuentra. Y a través de que la persona recuerde estas cosas, y la persona actúe en la práctica, en base a esto, en la observancia de Torah, las mitzvot, etc., lo que hacemos es revelar la presencia de Dios, y esto lo que hace es, en la práctica, traer Moshiach pronto en nuestros días.